Con esta belleza a mi lado, este divorcio será rápido y fácil. Marido presume a su amante en el tribunal de divorcio, hasta que ve a su esposa entrar embarazada. Las puertas del tribunal se abrieron de par en par, y Marisol Reyes entró con paso decidido, su vientre abultado por un embarazo que nadie esperaba. El silencio sepulcral que se apoderó de la sala fue tan intenso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Rodrigo Espinosa, quien había quedado completamente paralizado en su asiento. Sus ojos se abrieron como platos mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Paola Guerrero, sentada a su lado, apretó instintivamente su mano, pero él ni siquiera lo notó. Todo su mundo acababa de tambalearse en un solo instante. Pero retrocedamos unas horas para entender cómo llegamos a este momento que cambiaría la vida de todos para siempre. Esa mañana había comenzado como cualquier otra para Rodrigo Espinosa, excepto por el hecho de que este día había estado esperándolo durante meses. Se despertó en su departamento de soltero en Polanco, un lugar que había rentado específicamente para vivir con Paola después de abandonar la casa familiar. La luz del sol se filtraba por las enormes ventanas de piso a techo, iluminando el rostro de satisfacción que mostraba mientras se preparaba para lo que él consideraba sería su día de triunfo absoluto. Paola Guerrero yacía aún dormida en la cama king size que habían comprado juntos apenas 2 semanas atrás. A sus 26 años, ella representaba todo lo que Rodrigo creía merecer después de 15 años de matrimonio con Marisol. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada como una cascada sedosa y su cuerpo joven y atlético contrastaba enormemente con la figura que Marisol había desarrollado después de dar a luz a sus 2 hijas. Rodrigo la contempló por unos momentos, sintiendo una mezcla de orgullo y anticipación por lo que estaba por venir. Se dirigió hacia el espejo del baño y se observó detenidamente. A los 42 años, Rodrigo sabía que aún conservaba el atractivo que lo había convertido en uno de los empresarios más codiciados de la Ciudad de México. Su cabello negro apenas mostraba algunas canas que le daban un aire distinguido, y las horas que dedicaba al gimnasio habían mantenido su físico en forma. Sonrió con autosuficiencia mientras se arreglaba la corbata italiana que había elegido especialmente para la ocasión. El plan que había estado urdiendo durante los últimos 8 meses era, a su parecer, una obra maestra de estrategia y manipulación. Cada detalle había sido cuidadosamente calculado para asegurar que Marisol saliera completamente destruida del proceso de divorcio, tanto económica como emocionalmente. Rodrigo había contratado a los mejores abogados especializados en divorcios conflictivos, aquellos que tenían reputación de ser despiadados cuando se trataba de obtener resultados para sus clientes. Durante meses había estado documentando meticulosamente cada supuesta falla de Marisol como esposa y madre. Había fotografiado la casa cuando ella no había tenido tiempo de limpiar después de un día extenuante cuidando a las niñas. Había grabado conversaciones donde ella sonaba cansada y frustrada. Incluso había llegado al extremo de provocar discusiones para después grabarlas secretamente, editando las grabaciones para que pareciera que ella era la agresora en cada situación. Su abogado, el licenciado Hernández, le había asegurado que tenían suficiente material para demostrar ante el juez que Marisol era una madre negligente, una esposa que no cumplía con sus deberes matrimoniales y una mujer emocionalmente inestable que no merecía ni la custodia de las niñas ni una pensión alimenticia significativa. Más importante aún, habían encontrado la manera de estructurar legalmente la separación de bienes para que Rodrigo pudiera quedarse con la empresa familiar que había construido junto a Marisol durante años. Paola comenzó a desperezarse en la cama, estirando sus brazos con la gracia de una bailarina.
Rodrigo la observó moverse y sintió una oleada de satisfacción al pensar en cómo la presencia de ella en el tribunal enviaría un mensaje claro a Marisol. Él había seguido adelante, había encontrado a alguien mejor, más joven, más hermosa, y no había vuelta atrás. «Buenos días, mi amor», murmuró Paola con voz ronca por el sueño, girándose para mirarlo con esos ojos verdes que lo habían cautivado desde el momento en que la conoció en aquel bar de Zona Rosa 6 meses atrás. «Buenos días, preciosa». «Hoy es el gran día», respondió Rodrigo acercándose a la cama para darle un beso en la frente. «Hoy Marisol va a conocer lo que realmente vale en el mercado». Paola sonrió, pero en sus ojos había algo que Rodrigo no logró identificar completamente. Una sombra fugaz que desapareció tan rápido como había aparecido. Ella se incorporó en la cama, cubriendo su torso desnudo con la sábana, y lo miró con una expresión que parecía mezclar admiración con algo más profundo. «¿Estás seguro de que todo va a salir como lo planeaste?», preguntó ella con un tono que pretendía ser casual, pero que llevaba una carga de curiosidad genuina. Rodrigo se rió con una confianza que bordeaba la arrogancia. «Paola, mi amor, he estado planeando esto durante meses. Conozco a Marisol mejor que nadie en este mundo. Sé exactamente cómo va a reaccionar a cada una de nuestras jugadas. Para cuando terminemos con ella hoy, va a salir de ese tribunal sin nada más que la ropa que lleve puesta». Mientras se vestía con el traje Hugo Boss, que había reservado específicamente para esta ocasión, Rodrigo repasó mentalmente su estrategia una vez más. Primero, presentarían todas las evidencias que habían recopilado sobre la supuesta negligencia de Marisol como madre. Las fotos de la casa en desorden, las grabaciones donde se escuchaba frustrada con las niñas, los testimonios de vecinos que habían sido hábilmente manipulados para que declararan en su contra. Después vendría la parte que más anticipaba, la humillación pública. Rodrigo había planeado cada palabra que diría ante el juez sobre cómo Marisol había descuidado su matrimonio, cómo se había dejado llevar, cómo había perdido el interés en ser la esposa que él merecía. Y todo esto lo haría con Paola sentada en primera fila, como un recordatorio viviente de lo que Marisol había perdido por su propia incompetencia. El desayuno transcurrió en un ambiente de expectación. Rodrigo apenas pudo comer, no por nerviosismo, sino por la emoción pura de lo que estaba por venir. Paola, por su parte, parecía más callada de lo usual, moviendo su comida de un lado a otro del plato sin realmente comerla. «¿Te pasa algo, amor?», preguntó Rodrigo, notando su comportamiento inusual. «No, para nada. Solo estoy pensando en cómo va a ser todo después de hoy», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Va a ser perfecto, Paola. Tú y yo, las niñas, los fines de semana, la casa grande, el negocio próspero. Marisol va a tener que conformarse con un departamentito en alguna colonia de clase media y un trabajo de medio tiempo para sobrevivir. Es exactamente lo que se merece después de cómo me trató todos estos años». El trayecto hacia el tribunal en el BMW nuevo de Rodrigo fue como un desfile de victoria anticipada. Él conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Paola, señalándole los lugares por donde pasaban y contándole sus planes para el futuro. Habló sobre los viajes que harían, las cenas elegantes, las fiestas a las que asistirían una vez que todo estuviera oficialmente terminado con Marisol. Paola asentía y sonreía en los momentos apropiados, pero Rodrigo estaba tan absorto en sus propias fantasías que no notó que ella miraba por la ventana con una expresión pensativa, como si estuviera procesando información que él desconocía. Al llegar al edificio del tribunal, Rodrigo se sintió como un gladiador entrando al Coliseo romano. Este era su momento de gloria, el día en que finalmente se libraría de la carga que Marisol había representado en su vida durante tantos años. Tomó la mano de Paola y caminaron juntos hacia la entrada,
él irradiando confianza y ella manteniéndose elegantemente a su lado. En el interior del tribunal, Rodrigo saludó efusivamente a su abogado y comenzó a revisar una vez más los documentos que presentarían. Cada página representaba una estocada más hacia el corazón de la vida que Marisol había conocido. Contratos modificados, testimonios comprometedores, fotografías tomadas en momentos de vulnerabilidad, todo meticulosamente organizado para crear la imagen de una mujer que había fallado en todos los aspectos importantes de su vida. Mientras esperaban a que comenzara la audiencia, Rodrigo no pudo resistir la tentación de presumir ante otros asistentes al tribunal sobre lo que estaba por suceder. Le contó a cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo había superado a su esposa en todos los aspectos, cómo había encontrado el amor verdadero con una mujer que realmente lo valoraba, y cómo Marisol finalmente recibiría lo que se merecía por años de matrimonio mediocre. Sin embargo, conforme pasaron los minutos y Marisol no aparecía, una pequeña semilla de inquietud comenzó a germinar en el fondo de su mente. Rodrigo revisó su reloj repetidamente, preguntándose si ella habría decidido no presentarse, lo cual, según su abogado, automáticamente le daría la victoria por incomparecencia. La sala del tribunal se llenó gradualmente con otros casos que estaban programados para ese día, abogados conversando en voz baja, familias esperando con expresiones tensas, funcionarios judiciales revisando expedientes. El ambiente estaba cargado de esa electricidad particular que se siente en los lugares donde se toman decisiones que cambian vidas para siempre. Paola permaneció silenciosa a su lado, sus manos perfectamente dobladas sobre su regazo, sus ojos observando cada detalle de lo que sucedía a su alrededor. Ocasionalmente, Rodrigo notaba que ella miraba hacia la puerta de entrada como si estuviera esperando algo, pero cuando él seguía su mirada, no veía nada fuera de lo ordinario. El juez finalmente hizo su entrada y la sala se puso de pie por respeto. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba, no de nerviosismo, sino de pura anticipación. Este era el momento que había estado esperando. El inicio del final de Marisol Reyes como él la conocía. Pero entonces, justo cuando el juez estaba a punto de declarar el caso en desacato por la ausencia de la demandada, las puertas del tribunal se abrieron con un sonido que resonó por toda la sala como un eco profético. Y fue en ese momento que el mundo de Rodrigo Espinosa comenzó a desmoronarse completamente. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Comenten desde qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias, porque su apoyo es lo que nos motiva a seguir narrando estas increíbles historias que los mantienen al borde del asiento. La figura de Marisol Reyes llenó el marco de la puerta como una aparición que desafiaba toda lógica. Su vientre redondeado se extendía bajo un elegante vestido negro de maternidad que Rodrigo jamás le había visto antes. El embarazo era innegable, prominente, imposible de ignorar. Sus pasos resonaron contra el suelo de mármol del tribunal con una cadencia que parecía marcar el compás de una sinfonía que solo ella conocía. Rodrigo sintió como si el aire hubiera sido succionado completamente de sus pulmones. Sus ojos se movían frenéticamente entre el rostro sereno de Marisol y su vientre abultado, mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad tratando de procesar las implicaciones matemáticas de lo que estaba viendo. 6 meses atrás había abandonado la casa familiar. 7 meses atrás habían tenido su última intimidad matrimonial, una noche que él recordaba vívidamente porque había sido la última vez que había fingido amor hacia ella antes de comenzar su relación con Paola. Paola, a su lado, había dejado escapar un sonido ahogado que sonó como una mezcla entre sorpresa y algo más que Rodrigo no pudo identificar en su estado de shock. Cuando él giró para mirarla,
encontró una expresión en su rostro que jamás había visto antes. Sus ojos verdes estaban fijos en Marisol con una intensidad que bordeaba la fascinación, como si estuviera viendo a alguien completamente diferente de la mujer que Rodrigo le había descrito durante meses. El abogado que acompañaba a Marisol era un hombre alto y distinguido de aproximadamente 50 años, vestido con un traje impecablemente cortado que gritaba dinero y prestigio. Rodrigo no lo reconocía, lo cual era extraño considerando que conocía a la mayoría de los abogados especializados en derecho familiar de la ciudad. Este hombre tenía una presencia imponente, una seguridad en sí mismo que sugería años de experiencia en batallas legales de alto nivel. Marisol caminó hacia su lugar designado con una gracia que Rodrigo no recordaba que ella poseyera. Durante los últimos años de su matrimonio, él había observado cómo ella se movía con la carga del cansancio, arrastrando los pies después de días largos, cuidando a las niñas y manteniendo la casa. Pero la mujer que ahora se dirigía hacia la mesa de la defensa se movía como si fuera dueña del lugar, como si cada paso estuviera calculado para maximizar su impacto. Su cabello, que durante años había llevado recogido en coletas prácticas o moños descuidados, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Su maquillaje era sutil, pero profesional, realzando sus facciones de una manera que la hacía parecer años más joven. Incluso embarazada, irradiaba una confianza que Rodrigo jamás había asociado con la mujer que había dejado. El juez López, un hombre de mediana edad con reputación de ser estricto pero justo, observó la entrada dramática con la misma sorpresa que todos los presentes en la sala. Se aclaró la garganta y reorganizó los papeles frente a él antes de hablar. Señora Reyes, llegó justo a tiempo. Estaba a punto de proceder en su ausencia. Por favor, tome asiento para que podamos comenzar con el procedimiento. Gracias, su señoría. Disculpe la demora, pero tuve que atender algunos asuntos de último minuto relacionados con este caso, respondió Marisol con una voz clara y firme que resonó por toda la sala. Rodrigo se inclinó hacia su abogado, el licenciado Hernández, quien parecía igual de desconcertado por la transformación de Marisol. ¿Sabías algo sobre esto?, susurró Rodrigo con urgencia. Nada en absoluto. En todos nuestros reportes de investigación no había ninguna mención de un embarazo. Esto es completamente inesperado, respondió Hernández, revisando rápidamente sus notas como si esperara encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. El juez dio inicio oficial al procedimiento y Rodrigo intentó recuperar su compostura. Se recordó a sí mismo que tenía meses de preparación, evidencia sólida y un plan meticulosamente diseñado. Un embarazo inesperado no podía deshacer todo el trabajo que había invertido en destruir la credibilidad de Marisol. Cuando le llegó el turno de presentar su caso, Rodrigo se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir. Comenzó con su discurso preparado sobre la negligencia de Marisol como madre, citando las fotografías que había tomado de la casa en desorden y las grabaciones de audio donde ella sonaba frustrada con las responsabilidades familiares. Su señoría, la evidencia que presentamos demuestra claramente un patrón de comportamiento irresponsable por parte de la señora Reyes. Como padre preocupado por el bienestar de mis hijas, solicito que se me otorgue la custodia completa, comenzó Rodrigo, su voz adquiriendo la fuerza y autoridad que había practicado frente al espejo. Pero mientras hablaba, notó que Marisol no mostraba ninguna de las reacciones que él había anticipado. No había lágrimas, no había protestas indignadas, no había el colapso emocional que había esperado provocar. En su lugar, ella permanecía sentada con una calma perturbadora, ocasionalmente intercambiando miradas con su abogado, quien tomaba notas de manera metódica. Lo más inquietante de todo era la sonrisa. No era una sonrisa de tristeza o resignación, ni siquiera de nerviosismo.
Era una sonrisa que sugería que ella sabía algo que los demás desconocían, como si estuviera escuchando el primer acto de una obra teatral de la cual ya conocía el final. Rodrigo presentó las fotografías que había tomado secretamente, mostrando platos sucios en el fregadero, juguetes esparcidos por la sala, ropa sin doblar en los sillones. Cada imagen había sido cuidadosamente seleccionada para pintar el retrato de una mujer que había perdido el control de su hogar y, por extensión, de su vida. Como pueden ver, su señoría, estas imágenes fueron tomadas durante varios días diferentes a lo largo de los últimos meses de nuestro matrimonio. Demuestran claramente que la señora Reyes no fue capaz de mantener un ambiente adecuado para nuestras hijas menores, continuó Rodrigo, sintiendo que recuperaba algo de su confianza inicial. Fue entonces cuando el abogado de Marisol se puso de pie por primera vez. Era un movimiento fluido, elegante, que inmediatamente captó la atención de todos en la sala. Su señoría, mi cliente, acepta que estas fotografías fueron efectivamente tomadas en su hogar, pero solicito permiso para presentar contexto adicional que consideramos crucial para entender las circunstancias bajo las cuales fueron capturadas. El juez asintió y el abogado continuó. Las imágenes que acabamos de ver fueron tomadas sin el conocimiento ni consentimiento de mi cliente por su entonces esposo, durante períodos específicos cuando ella había estado trabajando dobles turnos en el negocio familiar para compensar las ausencias inexplicadas del señor Espinoza. Rodrigo sintió el primer punzada de alarma. ¿Cómo sabía el abogado de Marisol sobre sus ausencias del trabajo? Había sido extremadamente cuidadoso de mantener sus encuentros con Paola alejados de cualquier aspecto de su vida profesional. El abogado continuó, su voz ganando fuerza. Además, su señoría, tenemos evidencia de que estas fotografías fueron tomadas después de que el señor Espinoza provocara deliberadamente situaciones estresantes en el hogar, incluyendo argumentos fabricados y demandas irracionales, específicamente con el propósito de documentar las reacciones de mi cliente. Eso es completamente falso, protestó Rodrigo, poniéndose de pie bruscamente. Su señoría, estas son acusaciones sin fundamento diseñadas para desviar la atención del verdadero problema aquí. Pero el abogado de Marisol no había terminado. Su señoría, también tenemos evidencia audiovisual que documenta estas provocaciones deliberadas, así como conversaciones donde el señor Espinoza admite su estrategia de manipular situaciones para crear evidencia comprometedora contra mi cliente. El corazón de Rodrigo comenzó a latir más rápido. Evidencia audiovisual. Era imposible. Él había sido meticuloso en asegurar que todas las grabaciones que había hecho fueran secretas y unidireccionales. No había manera de que Marisol hubiera tenido acceso a tecnología de grabación sin que él lo supiera. Miró hacia Paola buscando algún tipo de seguridad, pero encontró que ella estaba observando los procedimientos con una intensidad que lo desconcertó. Sus manos estaban perfectamente quietas en su regazo, pero había algo en su postura que sugería una tensión extrema, como si estuviera esperando algo específico. El abogado de Marisol se dirigió hacia una mesa donde tenía organizados varios archivos y dispositivos electrónicos. Su señoría, con su permiso, me gustaría reproducir una grabación que demuestra la naturaleza deliberada y manipulativa de las acciones del señor Espinoza. Rodrigo intercambió una mirada desesperada con su abogado, quien parecía igual de confundido. Hernández se inclinó hacia él y susurró: «No tengo idea de qué grabación puede ser. En nuestra investigación no encontramos evidencia de que ella tuviera capacidad de grabar nada». El abogado de Marisol activó un dispositivo de audio y la sala se llenó con la voz inconfundible de Rodrigo hablando por teléfono. La conversación era de hacía aproximadamente 4 meses
y él la recordaba perfectamente porque había sido una llamada particularmente detallada sobre su estrategia legal. Mira, Hernández, necesito que entiendas que esto no es solo sobre obtener el divorcio. Esto es sobre destruirla completamente. Quiero que salga de este tribunal sin nada, humillada, quebrada. He estado creando situaciones en casa específicamente para que reaccione mal, y luego documento esas reacciones. Es perfecto. La voz en la grabación continuó con detalles explícitos sobre cómo había estado manipulando situaciones domésticas, provocando argumentos cuando sabía que Marisol estaba especialmente cansada o estresada, y luego documentando sus reacciones para usar en su contra. El silencio que siguió a la reproducción de la grabación fue ensordecedor. Rodrigo sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido completamente. Sus ojos se movieron frenéticamente por la sala, buscando alguna explicación, alguna manera de entender cómo esa conversación privada había sido grabada. Pero fue cuando miró a Paola que recibió el golpe más devastador de todos. En lugar de la expresión de shock y apoyo que esperaba ver, encontró algo completamente diferente. Paola lo estaba mirando con una mezcla de pena y algo que parecía casi como desilusión, como si finalmente estuviera viendo quién era él realmente. Su señoría, continuó el abogado de Marisol con calma profesional, tenemos aproximadamente 40 horas de grabaciones similares, todas documentando el plan deliberado del señor Espinoza para manipular evidencia y destruir la reputación de mi cliente. Pero eso es solo el comienzo de lo que tenemos que presentar hoy. Rodrigo se desplomó en su silla, sintiendo que todo el mundo a su alrededor comenzaba a girar fuera de control. La sonrisa enigmática de Marisol se había intensificado ligeramente, y por primera vez en meses, él comenzó a entender que tal vez, solo tal vez, había subestimado completamente a la mujer que había creído conocer mejor que nadie. El abogado de Marisol regresó a su mesa y tomó otro archivo, mucho más grueso que el anterior. Su señoría, si me permite, ahora me gustaría presentar evidencia que no solo contradice las acusaciones del señor Espinoza, sino que revela una serie de actividades de su parte que consideramos mucho más relevantes para determinar la custodia de las menores y la división de bienes matrimoniales. Y fue en ese momento que Rodrigo Espinoza comenzó a darse cuenta de que la batalla que había creído tener ganada antes de comenzar, tal vez nunca había sido suya para ganar. El abogado de Marisol extrajo una carpeta voluminosa de su portafolio, sus movimientos deliberados y calculados como los de un cirujano que está a punto de realizar una operación compleja. La sala del tribunal permanecía en un silencio tenso después de las grabaciones que acababan de escuchar, pero todos podían sentir que lo peor aún estaba por venir. Su señoría, me gustaría presentar evidencia financiera que hemos recopilado durante los últimos 8 meses, comenzó el abogado con una voz que cortaba el aire como una navaja. Documentos que demuestran una serie de transferencias financieras no autorizadas realizadas por el señor Espinoza desde cuentas corporativas y personales hacia ubicaciones que mi cliente desconocía completamente. Rodrigo sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar involuntariamente mientras observaba cómo el abogado desplegaba documentos bancarios, estados de cuenta y registros de transferencias que él había creído completamente secretos y seguros. Durante los últimos 3 años, el señor Espinoza ha transferido sistemáticamente un total de 2.400.000 pesos desde varias cuentas de la empresa familiar Constructora Espinoza y Asociados hacia cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza y Panamá, continuó el abogado, entregando copias de los documentos al juez. Rodrigo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la ira y el pánico.
Eso es información confidencial obtenida ilegalmente. Su señoría, protesto enérgicamente contra la presentación de documentos que fueron obtenidos sin las debidas autorizaciones legales. El abogado de Marisol sonrió con una frialdad que hizo que Rodrigo sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su señoría, toda esta información fue obtenida a través de métodos completamente legales durante una investigación autorizada por mi cliente, quien, como socia fundadora de la empresa, tenía derecho legal completo a auditar todas las transacciones corporativas. La revelación cayó sobre Rodrigo como un yunque. Durante años, había manipulado los papeles corporativos para hacer parecer que él era el único propietario de la empresa, relegando a Marisol a una posición de empleada. Pero aparentemente ella había conservado documentación que probaba su estatus como socia fundadora, documentación que él había creído destruir o alterar exitosamente. Además, continuó el abogado implacablemente, tenemos evidencia de que estas transferencias fueron acompañadas por la creación de empresas fantasma en jurisdicciones offshore, específicamente diseñadas para ocultar activos en preparación para este divorcio. Rodrigo miró desesperadamente hacia su abogado Hernández, quien estaba revisando frenéticamente sus propios documentos con una expresión de pánico creciente. Era obvio que él tampoco había anticipado este nivel de preparación y sofisticación por parte del equipo legal de Marisol. Pero su señoría, si me permite, hay algo aún más relevante que necesito presentar ante este tribunal, dijo el abogado de Marisol, dirigiendo su mirada directamente hacia donde estaba sentada Paola. Rodrigo siguió la mirada del abogado y sintió que su mundo comenzaba a desintegrarse completamente cuando vio la expresión en el rostro de Paola. Ya no era la mirada de apoyo incondicional que había esperado. En su lugar, había algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. «Señorita Guerrero, ¿podría ponerse de pie, por favor?», solicitó el abogado con una cortesía que sonaba completamente ensayada. Paola se levantó lentamente, sus movimientos tensos y vacilantes. Por primera vez desde que Rodrigo la conocía, ella parecía genuinamente nerviosa, como si estuviera enfrentando algo que no había anticipado completamente. «Señorita Guerrero, ¿podría confirmar para el tribunal cuál es su profesión real?», preguntó el abogado. La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo. Rodrigo giró para mirar a Paola con una expresión de confusión total. Por supuesto que conocía su profesión. Ella era gerente de marketing en una empresa de publicidad. Se habían conocido cuando ella había venido a presentar una propuesta para la campaña publicitaria de su constructora. «Soy investigadora privada, licenciada por el Estado de México, especializada en investigaciones corporativas y matrimoniales», respondió Paola con una voz apenas audible. Las palabras golpearon a Rodrigo con la fuerza de un martillo. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Investigadora privada, especializada en investigaciones matrimoniales. Todo comenzó a encajar de una manera que lo llenó de horror absoluto. ¿Y quién la contrató para investigar al señor Espinosa?, continuó el abogado, aunque era obvio que ya conocía la respuesta. Paola miró directamente a Marisol antes de responder. «La señora Marisol Reyes me contrató hace 9 meses para documentar las actividades extramaritales de su esposo y cualquier evidencia de ocultación de activos o planificación de divorcio». El tribunal eruptó en murmullos ahogados. Rodrigo sentía como si estuviera experimentando un sueño particularmente vívido y aterrador. Cada momento íntimo que había compartido con Paola, cada secreto que le había confiado, cada plan que habían discutido para el futuro, todo había sido una mentira elaboradamente construida. «Señorita Guerrero», continuó el abogado, «durante el curso de su relación con el señor Espinosa, ¿grabó usted conversaciones privadas?». «Sí», respondió Paola.
evitando ahora el contacto visual con Rodrigo completamente. Llevaba un dispositivo de grabación miniaturizado durante la mayoría de nuestros encuentros. También documenté fotográficamente varios aspectos de su estilo de vida y gastos. Rodrigo recordó súbitamente todas las veces que Paola había insistido en que fueran a restaurantes caros, que compraran ropa de diseñador, que se hospedaran en hoteles de lujo. Había pensado que ella simplemente apreciaba las cosas finas de la vida, pero ahora entendía que había estado documentando meticulosamente su capacidad financiera real versus lo que él reportaba oficialmente. ¿Y el señor Espinosa le confió detalles sobre sus planes para el divorcio?, preguntó el abogado. Sí, me contó en detalle sobre su estrategia para manipular evidencia contra su esposa, su plan para ocultar activos y sus intenciones de dejarla en la ruina financiera y emocional. Cada palabra que salía de la boca de Paola era como una puñalada más profunda en el corazón de Rodrigo. Había confiado en ella completamente, había abierto su alma ante una mujer que había sido enviada específicamente para destruirlo. Pero fue en ese momento que Rodrigo notó algo extraño en la expresión de Paola. Cuando el abogado mencionó ciertos aspectos de la investigación, ella parecía genuinamente sorprendida, como si estuviera escuchando algunos detalles por primera vez. Su señoría, tenemos más de 120 horas de grabaciones de audio y video de conversaciones entre el señor Espinosa y la señorita Guerrero, donde él detalla no solo sus planes para el divorcio, sino también actividades que podrían constituir fraude corporativo y evasión fiscal. Rodrigo se volvió hacia Paola con desesperación. ¿Todo fue mentira? ¿Cada beso, cada te amo, cada momento que compartimos? Paola finalmente lo miró, y en sus ojos había algo que lo desconcertó aún más. No era triunfo ni satisfacción por una misión cumplida, era algo que se parecía extrañamente al dolor genuino. Rodrigo, comenzó a decir, pero el abogado la interrumpió. Señorita Guerrero, ¿también documentó usted la relación del señor Espinosa con otras mujeres durante el período de su investigación? La pregunta tomó a todos por sorpresa, incluyendo obviamente a Paola, quien se veía genuinamente confundida. ¿Otras mujeres? No, yo solo documenté nuestra relación. ¿De qué está hablando? El abogado de Marisol intercambió una mirada significativa con su cliente antes de continuar. Su señoría, durante nuestra propia investigación independiente, descubrimos que el señor Espinosa mantuvo relaciones simultáneas con al menos 3 mujeres diferentes durante el período en que creía estar teniendo una relación exclusiva con la señorita Guerrero. El rostro de Paola se puso completamente pálido. Era obvio que esta información era tan nueva para ella como lo era para todos los demás en la sala. Rodrigo se dio cuenta de que, en su paranoia y necesidad de control, había estado engañando incluso a la persona que había sido enviada para engañarlo a él. El abogado continuó despiadadamente. Tenemos fotografías y testimonios que documentan encuentros íntimos del señor Espinosa con una azafata de Aeroméxico, una vendedora de bienes raíces y una instructora de yoga, todas durante el mismo periodo en que profesaba amor eterno a la señorita Guerrero. Paola se tambaleó ligeramente como si hubiera recibido un golpe físico. Rodrigo vio en su rostro una expresión que no había visto antes. Había sido herida realmente por la revelación de sus infidelidades adicionales. Por un momento, él se preguntó si tal vez, a pesar de todo, ella había desarrollado sentimientos genuinos hacia él durante el transcurso de su misión. Su señoría, continuó el abogado implacablemente, esto demuestra no solo el patrón de engaño del señor Espinosa, sino también su completa falta de respeto hacia cualquier persona en su vida, incluyendo a aquellos que él creía que estaban de su lado. Rodrigo miró alrededor de la sala del tribunal y se dio cuenta de que ya no tenía aliados. Su propio abogado lo miraba con una mezcla de disgusto y pánico profesional.
Paola parecía estar luchando con revelaciones que claramente no había anticipado. Y Marisol lo observaba con una expresión de calma absoluta, como si finalmente estuviera viendo la confirmación de algo que había sospechado durante años. «Pero hay más, su señoría», dijo el abogado de Marisol, abriendo una carpeta final. «También tenemos evidencia de que el señor Espinosa ha estado desviando dinero no solo de cuentas corporativas, sino también del fondo universitario que habían establecido para sus hijas menores. Esta revelación final fue la que finalmente quebró algo fundamental en Rodrigo. Había racionalizado muchas de sus acciones como necesarias para su felicidad personal, pero robar del futuro educativo de sus propias hijas era algo que ni siquiera él podía justificar ante sí mismo. Se desplomó completamente en su silla, sintiendo que cada fibra de su ser había sido expuesta y encontrada corrupta. El hombre que había entrado al tribunal esa mañana con una confianza absoluta en su victoria ya no existía. En su lugar quedaba alguien que finalmente estaba viendo las consecuencias completas de años de manipulación, engaño y traición. Y mientras el abogado de Marisol continuaba presentando evidencia tras evidencia de sus crímenes y traiciones, Rodrigo comenzó a entender que tal vez la persona que menos conocía en toda esta situación era a sí mismo. La mirada final que intercambió con Paola fue cargada de una comprensión mutua de que ambos habían sido peones en un juego mucho más complejo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. La diferencia era que ella había sido un peón conscientemente, mientras que él había creído ser el maestro del juego todo el tiempo. Y Marisol, sentada en silencio con su mano descansando protectoramente sobre su vientre embarazado, observaba el colapso completo del hombre que había creído poder destruirla, con una expresión que sugería que el verdadero final de esta historia aún estaba por revelarse. El silencio en la sala del tribunal se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Rodrigo permanecía desplomado en su silla. Su rostro había adquirido una palidez cadavérica mientras procesaba la magnitud de su caída. Pero Marisol aún no había terminado. Se puso de pie lentamente, su mano derecha descansando sobre su vientre abultado, y por primera vez en todo el procedimiento habló directamente. «Su señoría, hay algo más que debo revelar ante este tribunal. Algo que cambiará completamente la perspectiva de este caso», dijo Marisol con una voz clara que resonó por toda la sala como una campana funeral. Rodrigo levantó la mirada hacia ella, sus ojos inyectados de sangre y llenos de una desesperación que rayaba en la locura. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más secretos podía guardar la mujer que había creído conocer completamente? «Este embarazo que todos ustedes han observado», continuó Marisol, colocando ambas manos sobre su vientre, «no es de Rodrigo Espinosa. El padre de este bebé es Sebastián Espinosa, hermano menor de mi esposo». La revelación cayó sobre el tribunal como una bomba nuclear. Rodrigo sintió como si cada molécula de oxígeno hubiera sido succionada del aire. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas mientras su cerebro luchaba por procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Sebastián, su hermano menor, el hermano que había sido como un hijo para él después de la muerte de sus padres. El hermano al que había ayudado a criar, al que había financiado sus estudios universitarios, al que había llevado a trabajar en la empresa familiar como su mano derecha y confidente más cercano. Sebastián y yo hemos mantenido una relación amorosa durante los últimos 2 años, su señoría. Una relación que comenzó cuando Rodrigo empezó a mostrar su verdadera naturaleza dentro de nuestro matrimonio, continuó Marisol, con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que sus palabras estaban causando. Rodrigo trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Su voz salió como un graznido desesperado. «Eso es imposible. Sebastián jamás...»
Él nunca me traicionaría así. ¡Es mi hermano! Marisol lo miró con una expresión que mezclaba pena genuina con una satisfacción fría. Rodrigo, tu hermano vio la misma crueldad en ti que yo viví durante años. Él fue testigo de cómo me trataste, de cómo manipulaste y mentiste, de cómo planeaste destruirme. Sebastián es el hombre honorable que tú dejaste de ser hace mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rodrigo, no lágrimas de arrepentimiento, sino de una rabia y traición tan profundas que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Todo lo que había construido, toda su identidad, se estaba desmoronando pedazo por pedazo. Pero fue entonces cuando Paola se puso de pie nuevamente, su rostro mostrando una confusión que parecía genuina. «Espere un momento», dijo dirigiéndose al abogado de Marisol. «Usted dijo que yo fui contratada por la señora Reyes, pero eso no es completamente cierto». Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Incluso Marisol parecía sorprendida por la interrupción. Paola continuó, su voz temblando ligeramente. «Yo fui contratada inicialmente por Constructora López y Asociados, los socios comerciales mayoritarios del señor Espinosa. Ellos sospechaban de irregularidades financieras y querían evidencia para justificar su expulsión de la sociedad». El abogado de Marisol sonrió con una satisfacción que sugería que esta revelación no era inesperada para él. «Señorita Guerrero, ¿y cómo llegó usted a trabajar también para mi cliente?». Paola miró hacia Marisol con una expresión de comprensión creciente. «La señora Reyes se acercó a mí hace aproximadamente 6 meses. De alguna manera había descubierto mi investigación original y me propuso trabajar juntas. Ella tenía información que yo necesitaba y yo tenía acceso que ella necesitaba». Rodrigo sintió como si estuviera viendo su vida desde una perspectiva completamente externa, como si fuera un espectador de su propia destrucción. Incluso sus socios comerciales, hombres con los que había trabajado durante más de una década, habían estado conspirando contra él. La paranoia que había sentido durante meses resultó ser completamente justificada, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. «Su señoría», continuó el abogado de Marisol, «mi cliente descubrió la investigación de los socios del señor Espinosa a través de sus propias fuentes y se dio cuenta de que podía usar esta información para protegerse a sí misma y a sus hijas del plan destructivo de su esposo». Marisol se dirigió hacia el centro de la sala, su presencia comandando la atención de todos los presentes. Durante años, Rodrigo creyó que podía manipular y controlar a todos a su alrededor sin consecuencias. Lo que no entendió es que sus acciones no solo me afectaron a mí, sino que crearon una red de enemigos que finalmente se unieron en su contra. «Su señoría», solicitó el abogado, «me gustaría llamar a un testigo final que ayudará a clarificar los motivos detrás de toda esta situación». Las puertas del tribunal se abrieron y entró un hombre que hizo que el corazón de Rodrigo se detuviera completamente. Era Sebastián Espinosa, pero no el hermano menor que Rodrigo recordaba. Este Sebastián tenía una presencia y una confianza que Rodrigo jamás había notado antes. Caminó directamente hacia donde estaba Marisol y le tomó la mano con una ternura que era imposible fingir. Sebastián, de 32 años, era una versión más joven, y Rodrigo ahora se daba cuenta más honorable de lo que él mismo había sido alguna vez. Su cabello castaño y sus ojos verdes lo hacían ver casi como una versión corregida y mejorada de Rodrigo, sin la corrupción que había manchado el alma del hermano mayor. «Su señoría», comenzó Sebastián con voz firme, «he venido aquí hoy no solo para apoyar a la mujer que amo, sino para revelar la verdadera razón por la cual mi hermano se encuentra en esta situación». Rodrigo lo miró con una desesperación que rayaba en la súplica. «Sebastián, por favor, no hagas esto. Somos hermanos, somos familia». Sebastián lo miró con una tristeza profunda pero determinada.
Rodrigo, hace 5 años, cuando murió el padre de Marisol, don Eduardo Reyes, tú estabas a cargo de manejar el testamento y la herencia familiar como su abogado de confianza. El nombre de Eduardo Reyes hizo que Rodrigo sintiera como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Había esperado que ese secreto permaneciera enterrado para siempre. Sebastián continuó implacablemente. Don Eduardo había dejado una herencia considerable a Marisol, incluyendo varias propiedades y una suma significativa de dinero. Rodrigo manipuló los documentos del testamento para hacer parecer que el patrimonio era mucho menor de lo que realmente era, y desvió la mayoría de la herencia hacia sus propias cuentas. Las piezas finales del rompecabezas comenzaron a encajar para todos los presentes en la sala. La transformación de Rodrigo de un esposo aparentemente dedicado a un manipulador cruel no había sido gradual, sino que había comenzado con un acto específico de traición y codicia. Marisol nunca supo la verdad sobre la herencia de su padre hasta que comenzó su propia investigación hace 2 años, continuó Sebastián. Cuando finalmente descubrió lo que Rodrigo había hecho, se dio cuenta de que necesitaba protegerse a sí misma y a sus hijas de un hombre capaz de robar incluso a su propia familia. Rodrigo trató de hablar, pero las palabras se negaron a salir de su garganta. Todo había comenzado con esa decisión hace 5 años. Una oportunidad que había visto para enriquecerse fácilmente había desencadenado una serie de eventos que lo habían convertido en el monstruo que era ahora. Su señoría, dijo Marisol dirigiéndose al juez, todo lo que ha sucedido aquí hoy no es solo sobre un divorcio. Es sobre justicia para mi padre, para mis hijas y para todas las personas que Rodrigo ha lastimado con su codicia y manipulación. El juez López había permanecido en silencio durante toda la revelación, pero ahora se inclinó hacia adelante con una expresión de disgusto absoluto. Señor Espinosa, las acusaciones que se han presentado contra usted en esta sala van mucho más allá de un simple divorcio. Esto incluye fraude, desfalco, evasión fiscal y manipulación de documentos testamentarios. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero solo para emitir un gemido desesperado. No puede ser así, no puede terminar así. El juez continuó con autoridad absoluta. Basándose en toda la evidencia presentada, fallo completamente a favor de la señora Reyes. Ella recibirá la custodia completa de las menores, todos los bienes matrimoniales y una compensación adicional por los daños causados por la manipulación de la herencia de su padre. Además, continuó el juez, estoy ordenando que se envíe toda esta evidencia a la Fiscalía General para que se presenten los cargos criminales correspondientes contra el señor Espinosa. Como si hubiera sido perfectamente coordinado, 2 oficiales de policía entraron al tribunal en ese momento. Uno de ellos se acercó a Rodrigo con esposas en las manos. Rodrigo Espinosa, está usted arrestado por fraude, desfalco, evasión fiscal y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, Rodrigo miró alrededor de la sala una última vez. Paola lo observaba con una expresión de pena genuina, como si finalmente estuviera viendo la verdadera tragedia de lo que él había hecho consigo mismo. Su abogado estaba empacando frenéticamente sus documentos, obviamente ansioso por distanciarse del caso. Pero fueron Marisol y Sebastián quienes capturaron su atención final. Estaban de pie juntos, las manos entrelazadas, observando cómo se llevaban al hombre que había traicionado a ambos de maneras diferentes pero igualmente profundas. En sus rostros no había triunfo cruel, sino una especie de justicia tranquila, como si finalmente hubieran cerrado un capítulo doloroso de sus vidas. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la salida, Rodrigo escuchó la voz de Marisol una última vez. Rodrigo,
Espero que algún día puedas entender que todo esto podría haberse evitado si hubieras elegido ser el hombre que alguna vez creí que eras. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de él con un sonido que resonó como el final de todo lo que había sido su vida. En el espacio de una sola mañana, había pasado de ser un hombre que creía controlar el destino de todos a su alrededor, a convertirse en alguien que había perdido absolutamente todo debido a su propia arrogancia y codicia. Afuera del tribunal, mientras lo dirigían hacia el vehículo policial, Rodrigo pudo ver a través de las ventanas a Marisol y Sebastián abrazándose en los escalones del edificio. El vientre abultado de ella entre ellos era una promesa de nueva vida, de un futuro que él había perdido el derecho a compartir. Por primera vez en años, Rodrigo Espinosa se enfrentó a la verdad absoluta sobre quién era realmente y lo que había hecho. Y esa verdad, finalmente revelada en toda su devastadora claridad, era un peso que tendría que cargar por el resto de su vida. La última imagen que vio antes de que la puerta del vehículo policial se cerrara fue la sonrisa serena en el rostro de Marisol, mientras Sebastián besaba suavemente su frente, ambos mirando hacia un horizonte que ya no lo incluía a él en absoluto. La historia de Rodrigo Espinosa nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. En su caída espectacular, vemos reflejado el peligro de creer que podemos manipular y traicionar a otros sin que eventualmente esas acciones regresen a nosotros con una fuerza devastadora. Rodrigo comenzó su camino hacia la destrucción con una sola decisión corrupta hace 5 años, cuando eligió robar la herencia del padre de Marisol. Esa decisión no solo fue un acto de codicia, sino que plantó la semilla de una mentalidad que lo llevaría a ver a las personas como objetos que podía manipular para su beneficio personal. Lo que él no entendió es que cada traición, cada mentira, cada acto de crueldad estaba tejiendo la red que eventualmente lo atraparía. La verdadera tragedia de Rodrigo no fue que perdiera todo en el tribunal, sino que se perdió a sí mismo mucho antes de ese día. En su obsesión por controlar y manipular, destruyó su capacidad de formar conexiones humanas genuinas. Incluso con Paola, quien inicialmente fue enviada para engañarlo, él siguió siendo infiel y deshonesto, demostrando que su corrupción era tan profunda que no podía ser auténtico ni siquiera cuando creía estar siendo amado. Marisol, por otro lado, nos muestra la fuerza que viene del sufrimiento transformado en sabiduría. Durante años, soportó el maltrato y la manipulación de Rodrigo, pero en lugar de permitir que esa experiencia la destruyera, la usó para desarrollar una estrategia inteligente y meticulosa para protegerse a sí misma y a sus hijas. Su paciencia, su planificación cuidadosa y su capacidad de ver más allá de las apariencias la convirtieron en la arquitecta de su propia justicia. La historia también nos recuerda que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. Los secretos que Rodrigo creía enterrados para siempre se convirtieron en las armas que se usaron en su contra. Cada mentira que contó, cada manipulación que ejecutó, cada traición que cometió, fue documentada y preservada hasta el momento perfecto para ser revelada. Sebastián representa la posibilidad de elegir un camino diferente, incluso cuando compartimos sangre con alguien corrupto. Su decisión de ponerse del lado de la justicia en lugar de la lealtad familiar ciega demuestra que nuestros valores personales deben superar cualquier obligación hacia aquellos que eligen el mal, sin importar qué tan cerca estén de nosotros. Pero quizás la lección más poderosa de esta historia es sobre la diferencia entre el poder real y el poder ilusorio. Rodrigo creía tener poder porque podía manipular situaciones y controlar información, pero el verdadero poder pertenecía a aquellos que actuaron con integridad, paciencia y justicia.
Marisol tenía poder real porque su causa era justa y sus métodos, aunque complejos, estaban fundamentados en la verdad. Esta historia nos enseña que la venganza más efectiva no es la que se ejecuta con ira y violencia, sino la que se construye con paciencia, inteligencia y una comprensión profunda de que la justicia verdadera requiere tiempo para desarrollarse completamente. Marisol no solo destruyó a Rodrigo, sino que lo hizo de una manera que expuso completamente la naturaleza de su corrupción, asegurando que no pudiera victimizar a nadie más. Al final, todos nosotros tenemos la elección de ser como Rodrigo o como Marisol cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas. Podemos elegir la manipulación y la traición como herramientas para obtener lo que queremos. O podemos elegir la paciencia, la integridad y la justicia, sabiendo que el camino correcto puede ser más largo, pero siempre conduce a un destino más satisfactorio y duradero. La historia de Rodrigo Espinoza es una advertencia para todos nosotros. No importa qué tan inteligentes creamos ser, no importa qué tan cuidadosamente planeemos nuestras manipulaciones, la verdad siempre tiene una manera de salir a la superficie, y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser mucho más devastadoras de lo que jamás imaginamos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.